todos mis amigos y amigas diputados federales, diputados locales, compañeros de la sexta legislatura y a las autoridades federales de la Secretaría de Hacienda. Sean bienvenidos todos. El motivo que nos convoca el día de hoy es el análisis de la reforma hacendaria enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Es necesario que los diputados locales de la ciudad y en general de las entidades estemos activos en este tema, ya que de los ingresos y egresos federales dependen nuestras decisiones respecto a la conducción de la hacienda pública local para el ejercicio 2014. El tema de realizarlo con detalle, de manera minuciosa, por lo tanto podríamos tardarnos horas en estas reflexiones, pero vamos a ser lo más certeros y lo más que se pueda. La presentación que un servidor expone el día de hoy se basa principalmente en dos temas centrales: datos sobre el contexto nacional de lo que trata la reforma hacendaria y el impacto que tendrá la reforma hacendaria específicamente en nuestra capital. Mucho se ha analizado y hablado sobre el contexto económico nacional tan difícil que vivimos. El Producto Interno Bruto ha decrecido cerca de 1.5% con respecto al mismo periodo del año pasado, y las expectativas al cierre no son alentadoras, pues se proyecta un crecimiento anual tan solo de 1.2%, prácticamente 2 puntos menos pasado. Esto de acuerdo a las últimas proyecciones elaboradas para América Latina por parte del Fondo Monetario Internacional. El panorama, pues, que se vislumbra para México es poco promisorio, ya que se prevé que Paraguay crezca 12 veces más que México. Bolivia crecerá 4 puntos más que nosotros. Panamá, 6 veces más que México. Haití, una economía como Haití, crecerá 2 veces más que la de México. Nuestro país, de acuerdo al Fondo Monetario, tan solo crecerá por encima de economías que están padeciendo gravemente en el mundo, como es Jamaica, Granada y Santa Lucía. Ese es el panorama actual de México en el ámbito financiero. Dicho panorama se puede agravar sin unas cuantas horas, ¿no?, el endeudamiento de los Estados Unidos. Ustedes han visto en las noticias el debate que se encuentra en el Senado, en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, en donde está viviendo un panorama muy adverso. Bueno, pues si en unas horas no llegan a un acuerdo, sin duda generará una economía adversa para México. Sin duda caeremos en moratoria de muchos pagos y una desaceleración económica no solo para México, sino de carácter. Ahora bien, parece que nuestro país con la reforma hacendaria va en contra de las recomendaciones internacionales. Esta reforma gira en torno a, las recomendaciones internacionales generalmente nos mandatan girar en torno a apalancar el desarrollo industrial y financiero, ofreciendo condiciones jurídicas y fiscales atractivas para los capitales. Bueno, pareciera que esta reforma hacendaria que nos proponen hoy desde el Ejecutivo Federal precisamente va en contra de todas estas recomendaciones internacionales. Amigas y amigos, no debemos apartar de nuestro análisis que los impuestos son instrumentos que ayudan al gobierno no a captar recursos para financiarse, sino son un instrumento para financiar al gobierno, sirven para corregir las fallas del mercado, es decir, apoyar a todos aquellos quienes han sufrido daños económicos o afectaciones en su calidad de vida. La teoría económica en la parte de impuestos señala que en momentos de crisis hay que reducirlos para estimular la inversión y el consumo. De lo contrario, tan solo se profundiza más la pobreza y se afecta más a las familias. La reforma que el Ejecutivo Federal está planteando tan solo tiene fines recaudatorios, más que fines redistributivos. Asimismo, pretende centralizar de manera tácita contribuciones locales, a sabiendas de que esto ocasionará en muchas entidades una doble tributación, obligando a las haciendas locales
a realizar ajustes y comenzar a cobrar contribuciones absurdas, como hemos visto un impuesto tal vez de tenencia de las bicicletas, o al uso y al aprovechamiento de nuestros parques, o al uso y tenencia de motos, o bien por tener mascotas. Este tipo de impuestos absurdos ya han sucedido en Coahuila, donde desgraciadamente hubo una situación fiscal deplorable, y ahora con esta reforma fiscal pues solamente obligan a las haciendas locales a tratar de buscar impuestos absurdos para evitar una doble tributación. Asimismo, dichas decisiones impositivas acrecentarán la dependencia de las haciendas locales a los recursos de origen federal, porque no vemos ningún incentivo para que las haciendas locales se puedan fortalecer a su interior. No es el caso del Distrito Federal, donde sí tenemos que reconocer que al menos el 50% del gasto de esta ciudad sí es con recursos propios y de la recaudación propia del Distrito Federal, que sí es digno de reconocer, a comparación de muchas otras entidades en donde seguramente los recursos federales ascienden hasta el 80% del gasto en esas entidades. En este punto, respecto a las haciendas locales, es necesario concentrarse en lo que el Distrito Federal le impactará este tipo de reforma. Ya lo comentaba hace un momento el señor tesorero. Qué bueno que se ha destinado un fondo especial de compensación, por lo menos para la intención de desaparecer PECOS, que como ya les explicó es el régimen de pequeños contribuyentes, en donde seguramente muchos de los que conocemos están inscritos en ese régimen. La fondita, la tortillería, los mercados. Este tipo de régimen tiene que parecer de acuerdo a la propuesta hacendaria. Sin embargo, sí nos parece un desacierto, dado que ha constituido una fuente importante de apoyo a los pequeños empresarios, los cuales dan la mayoría de empleos. Asimismo, en el Distrito Federal son una fuente de ingresos, incluso para las propias delegaciones, como lo previmos en el último ejercicio fiscal para este año. Bueno, pues con esta medida, independientemente de que exista ahora ese fondo de compensación, en donde entiendo que podremos recuperar esos 300 millones de pesos que se perderían, pues todavía no es alentador, porque al desaparecer los repecos, lo único que está provocando la reforma hacendaria es que aproximadamente 1.200.000 personas que están inscritas en este régimen y que ahora tendrán que trasladarse al régimen de incorporación que está propuesto, pues se van a ir a la informalidad muy seguramente. Y entonces vamos a ver a la recaudación en esta materia, porque el proceso que ahora se propone del régimen de incorporación y la desaparición de los repecos y del régimen intermedio, pues va a obligar a muchas de estas personas que trataban de contribuir al gasto de esta capital, se van a ir a la informalidad muy seguramente si no encuentran las condiciones debidas. Eso nos parece grave y creo que es motivo de un estudio más específico. En cuanto a los espectáculos públicos, pues es bueno la decisión de ayer que no se vayan a grabar con un 16% más. Ya existía un impuesto local para ese sentido, si no estoy mal, del 8%. Qué bueno que se echó marcha atrás, porque cualquier espectáculo público, cualquier evento deportivo de los que conocemos, pues aparte del 16% del IVA que se le pretendía incorporar, tendríamos que haber pagado un 8% local, que a lo mejor hubiéramos tenido que desaparecer, porque si no, cobrando un 25% aproximadamente el espectáculo, ¿y quién creen que iba a pagar ese sobrecosto? Los ciudadanos.